Los últimos días han sido de una actividad intensa. He estado ya más de 6 meses en este pequeño espacio y pareciera que todo lo más importante de mi vida ha pasado en ese lapso de tiempo. Hace unas semanas cumplí 28 años de edad y debería tener el ímpetu de los jóvenes. Sin embargo, hoy me siento cansado, triste y físicamente adolorido. Pareciera contradictorio, pero también experimento una especie de sobreexcitación. Estoy ansioso y al tiempo que deseo que esto termine ya, también tengo miedo de llegar al momento en que todo se acabe. Ya es tarde, tal vez pase de la medianoche y tengo frío. No hay una cama ni una manta con la cual me pueda cubrir, solo el frío piso de cemento y esa especie de plancha de concreto adosada a la pared sobre la cual se supone debería dormir. No hace ni 2 horas que estuvo aquí, enfrente mío, el general Ruiz Certuche, quien me anunció que mi ejecución será temprano, quizás al filo del mediodía, en uno de los patios de este centro carcelario llamado Lecumberri. Sé que el final se acerca y me siento como un objeto que sin ningún impedimento se precipita en caída libre hacia el encuentro con la eternidad o tal vez con la nada. Trato de apartar de mi mente este último pensamiento perturbador, pero no lo logro. Mi cabeza es un crisol donde muchas ideas se mezclan. Algunas son contradictorias y las percibo como animales en lucha, unas contra otras, que al lanzar sus zarpazos me lastiman. Me siento herido, ahora no solo por las lesiones que la tortura a la que fui sometido hace unos días me causaron, sino también herido en el alma, en el espíritu. Tal vez estas pocas horas que siguen deba dedicarlas a hacer un recuento de los años que he vivido, a tratar de explicarme cuáles fueron los eventos que me han traído hasta aquí. Creo firmemente que he sido un instrumento divino para que sucedieran cosas trascendentales. Me he ofrecido voluntaria y gozosamente para que los designios superiores se cumplieran, y en ese sentido me siento satisfecho y feliz, pero soy humano y también he vacilado. He contado cada día desde mi aprehensión y encarcelamiento. Por eso sé que hoy es el día 8 de febrero de 1929. En la Ciudad de México esta época es de frío y hoy no ha sido la excepción. Durante la mañana el sol se asomó por entre algunas nubes dispersas, pero no calentó. Por la tarde el día se hizo gris y en la noche empezó a soplar un viento helado que ahora, que ya es de madrugada, se intensificó. En momentos tiemblo. No sé si es por la temperatura baja, por la ansiedad que me consume o tal vez pienso, porque tengo miedo. A pesar de mi juventud, el camino que he recorrido a lo largo de mi vida ha sido extenuante. Hay 1000 pensamientos dentro de mi cabeza. En momentos siento que estalla, pierdo el hilo de las ideas y luego viene la calma. Estoy muy sensible, tengo la emoción a flor de piel. No puedo estar ni sentado, ni de pie, ni acostado. Primero la inquietud y luego la tranquilidad. La imaginación vuela. Pienso en el pasado, vivo el presente e imagino lo que sucederá en el futuro. No hay manera de detener el flujo de mis reflexiones. Estoy cansado, pero lo que menos quiero es dormir. Nací casi al finalizar el año de 1900 en Matehuala, San Luis Potosí,
y mis padres fueron Aureliano y María. Fuimos 11 hermanos, pero gracias a que mi papá se dedicaba a la gestión y venta de productos de la minería, pudo darnos algo de estudios, por lo que en general no tuvimos carencias extremas. Fuimos una familia muy unida y de creencias católicas muy arraigadas. Tenía un tío sacerdote que radicaba en España. Matehuala era en aquellos tiempos una villa. El número de habitantes no superaba los 15,000. Era una sociedad de costumbres muy conservadoras. Recuerdo las actividades en las que toda mi familia participaba durante la Semana Santa, y ya desde entonces yo sentía un especial acercamiento a los valores y a la tradición cristiana. Veo en mi mente de nuevo la plaza principal, donde tantas veces caminé, el templo al que asistía y aquel parque al que frecuentemente acudía. Rodeado de mi familia, pasé una infancia tranquila, aunque en el entorno social un poco solitaria. Mis primeros años de escuela los cursé en San Luis, pero también pasé algunos meses en Monterrey y luego otros en Guadalajara. Fui un niño retraído y tuve contados amigos. La educación cristiana que recibí de mi familia y en los colegios católicos a los que asistí terminaron por definir tanto mi personalidad como mi carácter. En la lectura de la Biblia, en el conocimiento de la vida de los santos y en la asistencia continua a los ejercicios espirituales, encontré el camino que creí sería el más adecuado para mí. Siempre fui muy apegado a los principios religiosos y creo que la cercanía con Dios siempre ha guiado mi paso por este mundo. Los jesuitas me inspiraron profundamente y dediqué mi existencia al Sagrado Corazón de Jesús. Un poco después de la adolescencia, me di cuenta de la realidad social y política que se vivía en el país. Estábamos ya en 1915 y el movimiento revolucionario causaba estragos en el orden y la convivencia de las comunidades. Estando en Guadalajara, supe de la existencia de líderes católicos que resistían a los embates que contra la Iglesia dirigían los que querían el poder político. Se sabía que la revolución buscaba separar definitivamente los asuntos religiosos de los civiles, y el obispo Orozco y Jiménez, así como Anacleto González Flores, empezaban a ser visibles por su oposición a tales fines. Fue en aquellos años cuando estudié una carrera corta de tenedor de libros y desarrollé mis habilidades para el dibujo. Más tarde, ingresaría como estudiante ya en la Ciudad de México a la Academia de San Carlos. Desde temprana edad en mí se asentaron las creencias religiosas y las tradiciones de mi familia. Siempre me interesó el deporte y el ejercicio físico fue una actividad que cotidianamente cultivé. Mi carácter siempre fue el de un chico solitario. Todavía recuerdo mi gusto por los largos paseos en el campo. Ver el cielo azul y el verde de los árboles me llenaba de satisfacción. Me sentía pleno junto a un arroyo y disfrutaba la vida en el contacto con la naturaleza. Buscando nuevos horizontes, mi familia decidió mudarse a la Ciudad de México alrededor de 1918. La capital ya era una ciudad grande y sofisticada. El número de habitantes sobrepasaba el 500,000. Había tranvías y algunas calles estaban ya asfaltadas. Había edificios bonitos y las tiendas ofrecían artículos que venían de Europa. El muralismo empezaba y José Vasconcelos emprendía la cruzada nacional para alfabetizar a la población. Los tiempos eran difíciles, en lo económico, en lo social y en lo político.
se había promulgado la Constitución Mexicana de 1917 y en ella se establecían artículos que definitivamente dejaban fuera el papel que la Iglesia Católica había tenido hasta hacía algunos años, así que los enfrentamientos se agudizaban y los bandos estaban bien definidos. Conservadores y liberales luchaban por el poder. Yo, que tenía un criterio ya formado, estaba, por supuesto, del lado de los conservadores. Al término del movimiento revolucionario, Madero subió al poder. Al inicio fue apoyado por Carranza, quien había tenido amplia participación en la asamblea que dio origen a la Constitución política. Sin embargo, poco después, el gobierno maderista fue derrocado por Huerta, quien se decía en aquellos años que para lograrlo había sido apoyado por la jerarquía católica, ya que con él, como presidente, se evitaría la aplicación de las normas constitucionales anticlericales. Después, contra Huerta se unieron Carranza y Obregón deponiéndolo, situación cuyo final llevó al asesinato de Carranza y al ascenso de Obregón a la presidencia de la República en 1920. Quienes éramos católicos vimos amenazado el papel de la Iglesia y supimos que nuestra fe sería atacada desde la postura de poder que el nuevo gobierno había adquirido. Obregón tenía fama de anticlerical. Luchaba por quitarle todos los bienes que aún poseía la Iglesia. Quería limitar sus funciones y restringir la práctica del culto basándose en las disposiciones constitucionales. Yo, que era todavía muy joven, me sentía agraviado y claro que haría todo lo que estuviera en mi mano para que aquella amenaza que se cernía sobre nosotros no se cumpliera, pero todavía no pensaba en acciones extremas. Llegamos como familia a vivir a la colonia Santa María la Ribera en la Ciudad de México y yo empecé a trabajar como empleado de un comercio. Asistí a clases de dibujo y más tarde fui empleado de la compañía Casa Herbert. Mucho después enseñé técnicas de caricatura en una escuela particular. Aunque Santa María la Ribera había sido un asentamiento donde residían las altas clases sociales durante el Porfiriato, cuando mi familia llegó ahí, empezaba a perder esa categoría, pues otros lugares como la Colonia Roma o la Condesa iniciaban su despegue. Alejados de su alameda central, donde ya estaba colocado el kiosco morisco, estaban todavía algunos terrenos deshabitados, que eran espacios de apariencia rural, sobre todo con dirección a Buenavista, Tlatelolco o San Cosme. Yo acostumbraba a ir a caminar hacia esos terrenos y vi que muchos de ellos se habían convertido en campos donde se jugaba el fútbol llanero. Me involucré en los equipos, pues el deporte era una de mis principales aficiones. Ahí conocí a mucha gente. Ahí empecé a tratar a un joven más o menos de mi misma edad, que sería muy importante para mí. Su nombre, Humberto Pro Juárez. Él asistía a las escuelas maristas y jugaba en equipos ya organizados, entre los que estaba el Club Unión, que tenía raíz católica, y en donde además de practicar deporte se acostumbraba a convocar a reuniones en las que se aprendían y desarrollaban valores religiosos. Así todos los muchachos deportistas pertenecían a algún grupo religioso, entre ellos a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana o ACJM. Yo me interesé inmediatamente por ese tipo de actividades y andando el tiempo ya militaba no solo en la ACJM, sino en la Liga Nacional para la Defensa de la Religión, también conocida como la Liga, de la que llegué a ser responsable seccional.
Surgió también una asociación más o menos secreta, conocida como la U. Fue en aquellos espacios, campos, templos, auditorios, donde empecé a entender toda la organización que había por parte de la Iglesia Católica para enfrentar las acciones con que el gobierno trataba de anular todas las manifestaciones de religiosidad popular. La familia Pro era originaria de Zacatecas, pero ya tenían años viviendo en la capital. También fueron, igual que la mía, una familia numerosa. Yo pude interactuar intensamente con Humberto, a quien llegué a estimar profundamente. Los días soleados, en ocasiones lluviosos, otras veces nublados o fríos, los pasamos juntos. El campo de fútbol o los sitios de reunión fueron, aparte de su casa, que yo visitaba frecuentemente, los escenarios donde la amistad se afianzó. Compartíamos muchos intereses, el deporte, el punto de vista que la religión tenía frente a las pretensiones políticas ligadas al poder y nuestra fe. El sacerdote jesuita Miguel Agustín, hermano de Humberto, llegó poco después procedente de Europa, y establecí también con él una relación de camaradería y entendimiento. Traté también a otros de sus hermanos, Roberto y Ana María, aunque en menor medida. Después de conocer a los hermanos Pro, mi vida tomó un rumbo más específico. Lo que antes eran ideas sueltas respecto de mi papel como laico en el conflicto religioso y político que vivía el país, ahora se perfilaban en pensamientos y acciones específicas que debía llevar a cabo. El discurso que se utilizaba en las distintas asociaciones católicas era siempre un recordatorio en defensa de la fe, un recordatorio de la lucha permanente que debíamos tener todos contra las disposiciones gubernamentales que atacaban el clero. Recordar estos acontecimientos me llena de alegría. Aunque no ha pasado mucho tiempo, parecen muy lejanos. En ese tiempo no tenía la claridad que luego adquirí respecto del papel que yo, en lo individual, debía jugar en los sucesos que vendrían. En esta noche fría, la última de mi vida, las horas previas a mi muerte, veo todo claro. Tal vez sean ya las 3 o 4 de la madrugada y estoy temblando de frío. No, no tengo miedo. Creo que hice lo correcto. Me siento satisfecho. Los que vengan después valorarán mi actuación. Habrá revuelo, pero estaré tranquilo porque yo solo seguí lo que mi conciencia me dictó. Estas horas que me quedan, seguiré pensando que solo soy una criatura que Dios puso en este lugar y en este momento. Él me enseñó el camino y yo solo le obedecí. Entendía y compartía todo lo que se mencionaba en las asociaciones religiosas respecto del conflicto que cada vez más se agudizaba. Ya era la mitad del periodo presidencial del señor Obregón y las declaraciones y acciones contra la jerarquía católica eran más frecuentes. Aunque tanto en la ACJM como en la Liga figuraban como líderes algunos sacerdotes y algunos laicos, todo pasaba por la anuencia de los jerarcas católicos, desde el nuncio apostólico hasta los obispos. Siempre estaban en nuestra mente los nombres de los obispos Ruiz y Flores, Luis María Martínez o Miguel M. de la Mora. De hecho, creo que toda acción que desarrolláramos tenía su origen en las decisiones que tomaran los prelados. En Jalisco, la rebelión era más furibunda y había un activismo importante, mítines, declaraciones, boicots y todo cuanto fuera útil para oponerse a las políticas gubernamentales que cada vez más empujaban
para hacer cumplir los principios constitucionales en contra del clero. Hace 4 años, en 1924, Álvaro Obregón entregó la presidencia de la República a Plutarco Elías Calles. Sin embargo, todos sabíamos que Obregón había sido el más persistente instigador de las medidas contra la religión y asumimos que no obstante la presencia del nuevo presidente, él seguiría siendo el impulsor de esas medidas, pues poseía el poder para hacerlo más allá de los cargos oficiales. A la mitad de 1925 me casé con Paz, una muchacha de origen jalisciense, pero que vivía a unas cuadras de mi casa. En aquella época yo me sentía pleno. Ocupábamos una pequeña vivienda anexa a la casa de mis padres. Yo seguía trabajando, enseñando dibujo en una escuela particular. Hacía mucho ejercicio, practicaba el boxeo, acudía 1 o 2 veces por semana a los campos llaneros a jugar fútbol, pero sobre todo había encontrado la dirección hacia donde pensaba debía encaminar mi vida. Esos meses para mí fueron un corto periodo de realización en muchos sentidos. Sentía la pertenencia a un movimiento que seguía un objetivo: hacer que en este país reinara Cristo y que toda la vida social y política se condujera bajo sus principios. El enemigo era el señor Obregón y teníamos la idea de que si él desapareciera, desaparecerían los obstáculos que impedían llegar a nuestro fin. Se discutieron muchas formas de enfrentar el problema y hubo propuestas para eliminarlo físicamente, y eso dio pie a 3 o 4 atentados que no lograron su objetivo. Uno aconteció en Celaya, otro en la periferia de la Ciudad de México y otro muy importante en el bosque de Chapultepec. Había quien planificaba las acciones, había quien conseguía los recursos, había quien fabricaba artefactos, pero hasta entonces todo había fallado. Yo empecé a tomar nota de todos aquellos acontecimientos y pronto la idea de que yo debería hacerlo fue ocupando mi mente, aunque al principio solo fueron pensamientos vagos, generales. Por aquellos años llegó mi primer hijo, Juan José. Poco después arribaría mi hija Esperanza. Yo me sentía entusiasmado, feliz, importante. Sabía de lo que ya sucedía en Jalisco y acá en nuestras reuniones estábamos en la misma sintonía. Los hermanos Pro eran 2 de mis mejores amigos. Conocía a otros muchos integrantes, tanto del clero como laicos, entre ellos al ingeniero Luis Segura Vilchis. El nuevo presidente Calles quería hacer valer los artículos constitucionales que regulaban la práctica religiosa en México, y desde el inicio de su mandato hubo muchos enfrentamientos entre la jerarquía católica, los creyentes y el gobierno. En varios estados de los mítines y la oratoria encendida se pasó a la violencia, aunque aún no generalizada. El punto culminante vino a darse a mediados de 1926, cuando se publicó la llamada Ley Calles, que regulaba más estrictamente todas las funciones del clero. En respuesta, la jerarquía católica, mediante una pastoral, anunciaba la determinación de cerrar indefinidamente los templos. A partir de ese momento, toda actividad religiosa se convirtió en clandestina. Los sacerdotes y los fieles se reunían en casas particulares. Los conventos y otros centros de reunión religiosa fueron cerrados. El culto seguía practicándose, tratando de burlar la vigilancia oficial. El paso a la lucha armada fue inevitable y en pocos días los estados del Bajío
y centro del país estaban en plena guerra. En ese conflicto estuvimos involucrados todos, desde la más alta autoridad eclesiástica hasta, y sobre todo, quienes éramos simples creyentes. Oficialmente, ningún jerarca católico reconocía su responsabilidad en la decisión de ir a la lucha armada. «1927 fue un año difícil. En abril fusilaron en Guadalajara a Anacleto González Flores y a otro grupo de católicos. El obispo Orozco huyó hacia la barranca de Oblatos y aquí en la Ciudad de México, después de varios intentos fallidos, la mañana del 13 de noviembre, el ingeniero Segura Vilchis, acompañado de Juan Tirado y Lamberto Ruiz, atentaron contra la vida de Obregón en el bosque de Chapultepec. No lograron hacerle daño. Los agresores viajaban en un coche que había pertenecido a mi amigo Humberto Pro. Salvo el ingeniero, sus acompañantes fueron aprehendidos ahí mismo y mediante tortura confesaron parte de la trama. Se identificó la red de actividades, acuerdos y estrategias encaminados a eliminar a Obregón. Se catearon domicilios y sitios donde se reunían los miembros de la Liga, entre ellos los hermanos Pro. No hubo juicio y 10 días después fueron fusilados Luis Segura Vilchis, Miguel Agustín y Humberto Pro Juárez, así como Juan Tirado. Roberto, el hermano de los Pro, que también había sido aprehendido, fue liberado. Aquella misma noche, en su casa en la calle de Pánuco, fueron velados mis amigos Miguel y Humberto. Ahí estuve yo. Hacía mucho frío, como hoy. Yo me encontraba conmocionado, totalmente abatido. Había mucha gente y sus hermanos y padres estaban inconsolables. Viendo el rostro de Humberto lesionado por las balas, me costaba creer que apenas hacía un día nos habíamos visto, que habíamos bromeado, que nos habíamos despedido pues iríamos a jugar fútbol. Lloré del dolor que me producía ver aquellos cuerpos ya en su ataúd, quietos, destrozados por las armas del poder político. Ellos que habían alzado la voz buscando decir su verdad y que solo buscaban la convivencia de todas las personas bajo la mirada de Cristo en un país cuyos dirigentes querían precisamente lo contrario. Aquella noche pensé mucho y pensé en todo. La idea de ser yo el instrumento que sirviera para acabar con la lucha que el gobierno tenía contra la Iglesia empezó a tomar forma en mi mente. Sería matar a Obregón. Pero yo creo firmemente en la otra vida. Creo en el cielo y creo en el infierno. Sabía que era un reto fenomenal. No tenía claro cómo hacerlo, pero entendía que como quiera que fuera, la posibilidad de que yo saliera con vida era prácticamente nula. Reflexioné en si debía o podía dar ese paso. Implicaba el sacrificio del martirio, pues sin duda no saldría vivo. Pero ¿no había habido a lo largo de la historia cristiana muchos mártires? Los mártires tienen asegurado el cielo, están sentados a la diestra del Señor. Yo daría la vida por Dios y por su iglesia. ¿Qué me podía preocupar? Pero soy humano y también llegué a tener miedo. Pensaba en el paso trascendental que daría. Pensaba en la vida y en la muerte. Pensaba en el pecado que implicaba matar a alguien. ¿Sería yo condenado a los infiernos? Pero según los relatos del Antiguo Testamento, ¿no había Dios mismo dispuesto de la vida de muchos humanos cuando se opusieron a sus designios? Inspirado en la defensa de su religión, ¿no le había quitado la vida a Moisés
a uno de los verdugos del pueblo de Israel en Egipto? ¿No había Judith dado muerte a Holofernes en la corte de Nabucodonosor por los mismos motivos? Pensaba también en mi familia. Tenía padres, hermanos, esposa, 2 hijos y otro que llegaría después. ¿Qué sería de ellos? Se torcerían de dolor. Eso me angustiaba, pero no. Aquella noche creí que nuestra responsabilidad para con Dios sobrepasa y con mucho a la responsabilidad que tenemos con los padres, los hermanos o los hijos. La idea que al principio era muy vaga empezó a madurar en mi cabeza. Los siguientes 6 meses fueron de una actividad frenética mental. No encontraba sosiego en ningún sitio. Me volví más apartado. Quería estar siempre solo. Pensé en las muchas formas en que era posible que yo lograra mi cometido. A nadie le dije nada. Seguía asistiendo a todas las reuniones de todas las asociaciones religiosas a las que pertenecía. Estaba al tanto de todos los acontecimientos sobre el enfrentamiento que desangraba ya gran parte del territorio mexicano. Popularmente esta lucha se conocía como la Cristiada. Sabía de los movimientos políticos y las negociaciones que entre el clero y el gobierno había, las que hasta aquel momento no habían conducido a nada. La lucha se recrudecía y no se veía ninguna solución a la vista. Asistía a misa en distintas casas particulares y conocía a líderes y sacerdotes que conducían los oficios. En toda reunión se alentaba a la defensa de la religión y las medidas extremas no estaban excluidas. Ya tenía tiempo de asistir a la casa de la calle Chopo, donde residía la madre Conchita, que era para mí una persona muy apreciada, pues le reconocía una gran inteligencia y liderazgo. Fue ahí también donde conocí, entre otros, a Manuel Trejo Morales y al padre Jiménez, personajes que eran asiduos asistentes a estas reuniones. Álvaro Obregón quería a toda costa volver a ser presidente. Calles, que era su leal amigo, había impulsado modificaciones constitucionales para que se permitiera su regreso después de que él mismo terminara su periodo en 1928. Así que, en la elección presidencial del día 1 de julio de ese año, Obregón resultó ser el candidato electo y estaba programado que asumiría el cargo de presidente de la República el primer día de diciembre. El corazón me dio un vuelco. Yo tenía claro que el objetivo era impedir el retorno del señor Obregón a la presidencia y no vi otra alternativa más que su eliminación física. Ya estaba convencido de esa tarea que me correspondía. Debería abordarlo directamente en alguno de los mítines o reuniones que como candidato triunfante seguramente tendría en algún momento y en algún lugar en la capital. Pensé en conseguir un arma, pero no podía comprarla. Sabía que el señor Trejo Morales poseía una, y en los primeros días de julio se la solicité en préstamo, y con ella pude practicar tiro al blanco en alguno de los llanos cercanos a mi domicilio. Tenía mala puntería, así que el encuentro con Obregón debería ser prácticamente cara a cara. El candidato electo estaba fuera de la ciudad, pero al iniciar el mes de julio supe que llegaría a esta ciudad el día 15. Pensé que esa fecha sería la decisiva. Yo estaba convencido ya de que lo haría. Atrás habían quedado mis dudas. Aún sentía algo de temor, pero emocionalmente estaba tan excitado por el próximo acontecimiento que eso opacaba el resto de mis sensaciones. Los días estaban contados para él, pero también estaban contados para mí.
no vislumbré otro camino. En las 2 primeras semanas de julio de 1928 mi mente estuvo ocupada solo en el acontecimiento que se aproximaba. Asistí a misa todos los días y pregunté a mis confesores y a la Madre Conchita si ellos creían que matar en defensa de la religión era pecado. Me repitieron lo que yo ya sabía. No es pecado si se mata en legítima defensa, tampoco si se hace en el contexto de una guerra justa o defendiendo el derecho que todos tenemos a profesar la fe. Tenía la pistola que me había prestado el señor Trejo y con ella asistí el día 13 a la casa de la Madre Conchita a la misa que oficiaba el padre Jiménez. Él me bendijo el arma. Ya todo era cuestión de encontrar el momento propicio. Seguiría al candidato a todos los actos públicos en los que estuviera involucrado y seguramente en algunos de ellos surgiría la ocasión. El domingo 15 de julio salí de mi casa muy temprano. Después de asistir a misa me dediqué a seguir la trayectoria del candidato. Me apersoné enfrente de su casa, en la calle Jalisco, y entre la comitiva pude ir a 2 o 3 reuniones populares que él tenía. Pero me fue imposible consumar el acto porque había demasiada gente a su alrededor. Pero era cuestión de horas. El lunes 16 salí de mi casa temprano por última vez. Le dije a mi esposa que pasaría unos días fuera, que me sentía cansado. Estaba de vacaciones en mi trabajo y aunque ella no estuvo de acuerdo en que los dejara, no insistió. En silencio me despedí de mis hijos. Ese día, en el centro de la ciudad, compré un bloc de dibujo y lápices. Llevaba puesto un traje café ya viejo y escondido en una bolsa interior la pequeña pistola Eibar calibre 22. Ese día, sin lograr mi objetivo, dormí en un cuarto en el centro de la ciudad que me había conseguido el padre Jiménez. Otro día, el 17, estuve de pie antes de las 7 de la mañana. Después de misa en casa de la Madre Conchita, me dirigí a la casa de Obregón por la calle Jalisco de la colonia Roma. Ahí hice guardia y después del mediodía observé gran movimiento y escuché que se dirigirían al sur de la ciudad a un banquete que le ofrecían al candidato en algún restaurante de San Ángel. Tomé un taxi y seguí a la comitiva. Los encontré en un lugar llamado La Bombilla, donde ya estaba reunido un grupo de personas. Pude entrar sin restricciones. Solicité una cerveza en la barra y ubiqué al candidato al centro de una gran mesa, flanqueado por otros muchos políticos. Empecé a dibujar los rostros de algunos de los presentes y les mostraba sus retratos, eso con la finalidad de hacerme más familiar y no levantar sospechas. Fui al baño y le quité el seguro a la pistola. Me la acomodé por debajo del saco y traté de disimular el bulto con el bloc que llevaba entre las manos. Uno de los guardaespaldas del candidato me miraba con insistencia. Yo me acerqué a él y le mostré lo que estaba haciendo. Asintió con una sonrisa y tuve la libertad para acercarme mucho más al señor Obregón. Hice un dibujo de su cara y me acerqué a él por su lado derecho, pero parcialmente a sus espaldas. Me coloqué a menos de 1 metro de distancia para mostrárselo. Él giró su cara hacia mí y mirando el dibujo con una sonrisa, aprobó el trabajo. Fue en ese preciso momento en el que yo metí mi mano en el saco, cogí la pistola y accioné el gatillo 6 veces sobre su rostro. Sus facciones se desfiguraron. En sus ojos vi una luz, tal vez de asombro, quizás de incredulidad. El hombre de 1000 batallas, aquel que había hecho la revolución,
el que había desafiado a la muerte entre las armas, el que había sobrevivido a las intrigas, el que había conocido el poder y había desafiado la ley de Dios. Ese hombre se desplomaba ante mí en aquel instante, ya sin vida. Lo que siguió después de aquel momento está borrado de mi mente. Dicen que todos se fueron contra mí, me tumbaron, me golpearon, me redujeron y maniatado me llevaron a los separos de la policía. Ahí vi al presidente Calles y al general Amaro. Dicen que dije ante ellos que al haber consumado aquel hecho, yo estaba seguro de que Cristo reinaría en México, que Dios había guiado mis pasos y que en adelante el panorama social y político sería otro muy distinto, donde la armonía y la paz entre todos sería constante. Yo le había pedido a Dios que las balas de mi pistola tocaran el corazón de Obregón, pues creía que si eso sucedía, el alma se separaría del cuerpo salvándose. Me alegré cuando supe que así sucedió. Él iría directo al paraíso. Aunque me sentía satisfecho, fueron días de tortura física, difíciles, pues querían que confesara quién me había ayudado, que dijera de quiénes había salido la orden para que yo le quitara la vida al señor Obregón. Me presionaron para que confesara quién era mi familia y que dijera los nombres de todos los personajes con los que había convivido, sacerdotes y laicos. Fui golpeado, vejado y lastimado de mil maneras, física y psicológicamente. Nunca dije que alguien me ayudó, pero sí hubo un momento en el que, al límite de mis fuerzas, mencioné los nombres de las personas que yo conocía, incluidos los nombres de mis familiares. En los días siguientes fue aprehendida la madre Conchita e inmediatamente fue señalada como la autora intelectual del asesinato del señor Obregón. Yo he apreciado mucho a esta religiosa y en todo momento he dicho que ni ella ni ninguna otra persona tuvo nada que ver con la decisión que yo tomé. Sin embargo, me parece que hubo toda una maquinaria donde se tejieron intereses, se encubrieron hechos y se evadieron responsabilidades, lo que dio como resultado que ella fuera señalada como culpable. Desde los últimos días de julio y hasta los primeros de noviembre de 1928 ocurrieron muchas cosas. Mis familiares me visitaron en prisión y pude conversar con otras personas. Me di cuenta de que habían sido interrogados varios integrantes de la ACJM, de la Liga y de la U, y algunas posturas se hicieron públicas. Mientras muchos aprobaron lo que hice, otros no estuvieron de acuerdo. También declararon los jerarcas católicos, y yo entendí lo que tuvieron que decir, pues no podían cargar con la responsabilidad de lo que yo había hecho. Tanto a la madre Conchita como a mí nos asignaron abogados con los que tuvimos extensas pláticas preparándonos para el juicio. Las sesiones y alegatos referentes al juicio ocurrieron los primeros días de noviembre. El día 7 se dictó la sentencia. Yo fui declarado como el asesino material del señor Obregón y la madre Conchita como la autora intelectual. Para los dos, la sentencia fue la pena de muerte. Sin embargo, por ser mujer, la madre Conchita solo sería condenada a 20 años de prisión. No se me comunicó en ese momento el día en el que sería ejecutado, de tal manera que estos últimos 3 meses han sido de una lenta espera. He visto a mi esposa y a mis hijos Juan José y Esperanza. Mi tercer hijo, Humberto, nació hace apenas unos días y no lo conozco. Son muy pequeños y me duele dejarlos. Me han visitado mis padres y mis hermanos. Todos me han alentado. Yo me siento tranquilo. Pienso,
como lo dije en una de las sesiones del juicio, que lo que hice lo hice para salvar la fe de los mexicanos, que Dios me guió, que Él puso los medios en mis manos para que se cumpliera su voluntad. Por eso me siento bien, pero también hay momentos en que mi ánimo desciende, como ahora. Ya casi es el amanecer del día 9 de febrero. El frío ha aumentado y yo estoy aquí arrinconado en este reducto carcelario. Siento que he cumplido con mi deber, pero hay algo que se anida en mi pecho y me desgarra las entrañas. Siento el aleteo de la muerte. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué el temor hace presa de mí en estos momentos? Sé que en un rato más estaré en presencia de mi Creador. Sé que me espera la eternidad luminosa. Sé que el infinito es más grande que todo, que la corta vida que en la tierra llevé es más grande que las cosas que aquí poseí, más grande que los padres, los hermanos, la familia y los amigos. Pero una sensación extraña recorre mi cuerpo. No sé qué es. Empieza en el pecho y al tiempo que aprisiona mi abdomen sube hasta mi cabeza. No puedo estar quieto. Las horas avanzan y la luz tenue del amanecer empieza a filtrarse desde la parte alta del galerón donde está ubicada mi celda. A las 12 del día de este 9 de febrero de 1929 han venido por mí. Me han conducido desde la crujía H hasta un patio situado al otro extremo de este edificio lúgubre llamado Cárcel de Lecumberri. El paredón es una barricada compuesta por una quincena de bultos rellenados con grava que están colocados contra un muro de piedra. Por la mañana asistí a la capilla del penal y me encomendé a Dios. Vinieron mis familiares y sé que mis hermanos estarán presentes en el momento final. Ya en el patio, los guardias me ordenan que me coloque de espaldas a los sacos de arena. Frente a mí está el pelotón compuesto por 6 soldados. A un lado, el oficial que dará la orden para disparar. Otro oficial, llamado José Rodríguez Rabiela, es el encargado de darme el tiro de gracia. Siento que por mi cuerpo corre la adrenalina. La saliva se me hace un nudo en la garganta. Todos mis sentidos están en expectativa máxima. Escucho la orden de abrir fuego. Intento gritar algo, pero el impacto de las balas me empujan hacia atrás y las palabras no salen. No siento dolor. Solo estalla dentro de mi cabeza una imagen compuesta de luces de 1000 colores, como fuegos artificiales que se despliegan en un cielo negro. Después, solo la negrura profunda y el silencio impenetrables. El tránsito entre la vida y la muerte dura solo un momento. Después, el tiempo deja de pasar. El fondo negro inicial se convierte en un panorama blanquecino, como un espacio lleno de neblina, sin límites visibles, sin horizonte. No hay nada, ni hay nadie. Yo mismo no me percibo físicamente, solo soy consciente de mi pensamiento. No sé si he estado aquí un instante o han pasado 1000 años. Tampoco sé si esto que percibo cambiará después. No encuentro ni el cielo ni el infierno como yo los imaginaba. Esto es un páramo desierto. No siento dolor. Mis emociones y sentimientos se han atenuado, pero por alguna razón tengo noticia de lo que pasó después de mi muerte. Y aunque ya no me debato en las contradicciones de los intereses terrenales,
sí puedo identificar las causas y las consecuencias de las cosas que sucedieron. Sé que muchos creyentes hicieron del acontecimiento en el que participé un estandarte. Me tomaron como héroe y en su imaginación y deseo me elevaron a la categoría de santo. Se repartieron trozos de mi ropa y se llegó a decir que un médico extrajo el corazón de mi cuerpo unos momentos después de mi fusilamiento. Se repartieron reliquias, se escribieron libros, se presionó a las autoridades eclesiásticas para que se iniciara el proceso que me llevara a los altares. Me lo negaron aduciendo que no se puede ir contra el quinto mandamiento. Ellos, los jerarcas católicos desde el principio, ocultando sus pensamientos y evadiendo su responsabilidad, condenaron el homicidio del candidato Álvaro Obregón, que había sido responsabilidad, dijeron, de un fanático exaltado y de una falsa monja extraviada. A mi familia le causé el peor de los dolores, pero aceptaron de buena manera el que alguien de nosotros hubiera puesto fin, aparentemente, al conflicto que la Iglesia y el Estado mantenían. Mi esposa se casó 3 años después con otra persona y mi hija Esperanza tomó los hábitos y llevó una vida de contemplación dentro de una institución religiosa católica. Mi familia ha mantenido vigentes los postulados por los que yo luché. Ellos mantienen viva la historia de esta odisea para que no se olvide. La Madre Conchita fue enviada al presidio de las Islas Marías, donde pasó algunos años, sitio en donde también contrajo matrimonio, regresando finalmente a la Ciudad de México, lugar en el que vivió de manera discreta, apartada y pobre, hasta su muerte a los 88 años de edad. Para 1929, año de mi muerte, el enfrentamiento en México entre los poderes político y eclesiástico, conocido como la Cristiada o Guerra Cristera, había dejado miles de muertos, luchas fratricidas que habían sumido en la pobreza, la angustia y la desesperación a las personas que vivían en la mitad del territorio nacional. Creo que desde el principio de la lucha armada, las fuerzas de ambos bandos eran muy disparejas y cualquiera hubiera podido ver que los ejércitos cristeros compuestos por gente humilde, creyente y sin recursos nunca podrían salir triunfantes. Aún así, dentro de la Iglesia, ese conflicto fue alimentado, permitido y alentado por quienes en ese entonces tomaban las decisiones y las consecuencias fueron desastrosas. Ante tal panorama, en ese año 1929 se negociaron los acuerdos con el gobierno, que en realidad fueron una rendición. La constitución política no se modificó. Fueron expulsados algunos de los líderes religiosos más combativos y el gobierno definió que en los asuntos del Estado la Iglesia de ninguna manera podía interferir. Nadie de los que se oponían quedó conforme y una sensación de traición quedó entre los combatientes rebeldes. Eso llevó a nuevos levantamientos que en conjunto se conocieron como la Segunda Cristiada, movimiento que por cansancio poco a poco desapareció. No sé si este lugar sin confines donde ahora me encuentro cambie en algún momento. El acto en el que participé cegando la vida de una persona, la lucha y la muerte de muchos, la pasión que el conflicto religioso despertó en aquellos años en toda la población, al parecer no sirvieron de mucho. Tal vez sea este un conflicto eterno. Siempre ha habido y habrá posturas de pensamiento, de intereses, de ideologías encontradas. El triunfo de un bando depende de quién sea más poderoso en un momento dado. En el fondo, solo queda en la mente de cada quien, fundamentado o no, el objeto de sus creencias religiosas. Yo sigo esperando que en este limbo en el que me encuentro, todo cambie pronto, que yo pueda ver y sentir aquí la presencia de lo divino. En eso pienso,
En eso confío, eso espero.